Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Esto no es una clase, una semana más, un día más, una fecha más. Les saluda Enrique Rodríguez. No sin antes recordar nuestro clásico disclaimer de que este podcast, dado que no es una clase, no tiene ninguna pretensión ni objetiva ni científica, sino todo lo contrario. Aquí venimos a exponer nuestras ideas y nuestros pensamientos tal cual salen de nuestra cabeza. Hoy es un episodio especial, particularmente especial. Primero porque bueno, no sé cómo decirlo, pero habíamos tenido una temporada donde teníamos invitados, luego la frenamos por mucho tiempo y por fin hoy tenemos invitado y estoy encantado de tener y de presentarles a Perla. ¿Qué onda, Perla? ¿Cómo estás? Hola, hola, aquí muy bien. La verdad estoy súper contenta, emocionada, un poco nerviosa porque yo soy fan de esto. No es una clase, me echo mis maratones ahí en YouTube. Yo los veo por YouTube, ¿eh? Yo soy Gracias, como que gracias. Bueno esa saber ese plataforma dato. es Siempre preguntamos. la que más me gusta. Y sí me echo mis maratones ahí, de repente hago mis anotaciones sobre los podcasts, soy súper fan. Y de verdad, estoy muy contenta de que me hayan invitado. Es un honor y un No, placer no, no, para mí pues estar aquí. está abierta la plataforma. Úrsula se nos quedó congelada. Esto ya nos pasa en cada episodio, pero bueno, esperemos que el audio regrese, su audio regrese pronto. Pues siempre tenemos así como abierto, ¿no? Pero como creo que no hay como, no sé, o sea, tampoco tenemos tantos seguidores, pero no hay así como gente que se vote y que nos diga, oye, podemos, entrar, pero sí ya hemos hecho varias invitaciones a que quien quiera lo haga, ¿no? Pero en esta ocasión, dado ciertas temáticas, creímos que era, no sé, que estaría bien invitarte, ¿no? O sea, como para, pero puedes venir cuando quieras asistir, o sea, levanta la mano y dices, oigan, quiero ir. Yo quiero Y los que nos entrar. están oyendo, si quieren, pues entren. Ya, para los que no nos están viendo, Úrsula la perdimos, esperamos que retorne, pero mientras ella retorna, yo quisiera comentar, antes de entrar, le estaba diciendo a Perla que quería contar una anécdota. En este podcast hemos tratado algunas veces muy así como de ladito el tema de la teoría de grupo social, que explica que, entre otras cosas, todos los sujetos, las personas, pertenecemos a un grupo social y que este se va a definir, entre otras cosas, no por el grupo de amigos necesariamente, sino por grupos sociales que tienen objetivos afines, términos incluso muy weberianos, ¿no? De Max Weber, de, no sé, objetivos, metas, mismo, a lo mejor mismo gasto, ingreso o similar, o que está en el mismo rango, en fin, que va definiendo dónde se ubica uno en el grupo social y que puede ser que no conozcas inclusive a las personas y pertenecer al mismo grupo social, no clase social, sino grupo social. Y yo decía que esto explica muchas veces por qué la gente cuando dice, es que Mérida está muy chiquitita y voy a la mezcalería y los conozco a todos. Pues claro, Todos. son tu grupo social. O sea, no, o veo gente que no había visto y que no he saludado, pero ahí aparece y claro, ¿no? En ese sentido y dicho eso muy rápidamente, déjame decirte que antes de ya que entremos en contacto, porque nos pusimos en contacto directamente a través de Facebook, la anécdota es que antes bueno, la gente debe saber que ahorita, apenas ahora te estoy conociendo de manera virtual, no nos Sí. hemos conocido personalmente, no he tenido ese gusto todavía, pero espero que pronto suceda. Eh, no había persona. Para empezar, el Facebook era lo que yo llamo, no sé si has visto cuando en el Facebook tienes gente que no conoces, pero a la hora de ver a los amigos en común, no sé, son 60 amigos en común. Sí, muchísimos, sí, Tú sí, dices, sí. ¿qué pasa? ¿Y por qué no Ajá. conozco a esta persona? Si Sí, tenemos sí, sí, 60 amigos, sí. algo está pasando si tenemos a 60 amigos en común. O sea, ¿qué diablos está pasando? Y Ujú. primero eso me pasaba contigo. O sea, yo te veía en Facebook, en charlas cruzadas, y yo veía, acuérdate que Facebook ha cambiado muchas veces su algoritmo, de hecho lo cambia cada 6 meses, yo creo, menos. Y antes había una parte donde directamente te decía amigos en común. Yo decía, madres, o sea, yo tengo a todos los amigos en común con Perla, ¿no? Yo ya sabía quién eras antes de saludarte, porque veía Perla y comentaba de Perla, ¿no? Y yo decía, esto lo he comentado en otros podcasts, de esas cosas que te dan miedo, porque dices, aquí no sabes dónde va a haber una cuestión incestuosa, ¿no? O sea, son 60. O sea, No, esto es una cuestión incestuosa en algún punto. Alguien va a estar patinando, ¿no? O sea, avísenme, digan quién es cuate de quién es ex de quién se lleva con quién, sí. porque no puede ser posible. Y después empezó a empeorar porque gente que yo me topaba me decía, oye, ¿y no conoces a Perla? Y yo, no la conozco.
Sí, Perla, porque tal. E incluso había gente que asumía que nos llevábamos. Era, oye, ¿viste lo que puso Perla? Yo, no vi lo que puso Perla. Y era para todo. Y bueno, y eso iba aumentando. Yo dije, esto se está volviendo, alguien está forzando o quiere que los conozcamos. O sea, porque iba aumentando. Bueno, llegó un punto en el que ya la gente me empezó a decir, es que eso que tú dijiste también lo dijo Perla. Oye, platícanos usted. Yo no conozco a Perla. O sea, no me llevo con Perla. O sea, ¿qué quieren que le haga? Pero me pasaba, o sea, y tenía que contar la anécdota porque ha sido muy, muy curioso. O sea, de verdad, si en algún momento fue así como para mí cosa, y te lo digo, solo contigo me ha pasado. Hay otros con quienes tengo muchos amigos en común y demás, pero el rollo como que de toda la fuerza social me empujara a llegar a conocerte, te prometo que es de hace años. Era el destino. No creo en el destino, pero... O la fatalidad. La fatalidad de la vida. Por supuesto, Úrsula sabe de esto. Sí, claro, con lo que me pasa ahorita. Bueno, no, yo me quedé con la fatalidad. Porque... No. O sea, tú sabes, sí, de que... tú sabes que lo que estoy contando es verdad. Ya sé. ¿Podría yo nombrar, no entendí, si fue chiste no lo entendí, perdón. No, fue chiste para mí porque me quedé tan... ¿No viste que salí, entré, porque se murió mi compu? Entonces, ahorita que no sé qué, y dijo Perla, destino o fatalidad, yo me quedé, fatalidad lo que me está pasando con esta computadora, y dije, ¿tú sabes de eso? Y dije, sí, claro que sí, pero luego ya entendí que hablabas de esta. No encuentro con Perla. Y sí, también sé de eso. Pero sí, como que por todos lados me llovía, yo decía, bueno, sí, ya entendí que tengo que conocer a Perla, pero no puedo forzar las cosas, ¿no? O sea, ya entendí, vida, que tengo que conocer a Perla, pero no puedo forzar las cosas. Pero sí fue exagerado, ¿eh? Te lo juro que había lo interesante sería como ahí ya, establecer a qué grupo social pertenecemos. No, a ver, un tiro muy fácil es primero somos antropólogos. Sí, primero, claro. ¿no? O sea, ya de ahí de entrada empieza. Pero cambia. Por ejemplo, con Úrsula me pasa, pero después me di cuenta que Úrsula, el tema es que Úrsula se lleva con todo Mérida. Entonces ahí no vale, ahí es trampa. Pero sí me ha pasado con otras personas que conocemos al mismo, una cosa rarísima, una persona que me tocó, que yo conocía y me llevaba con todos sus amigos, y esta persona conocía y se llevaba con todos mis amigos, pero de nuevo no coincidíamos. Pero no fue en época de redes sociales, entonces era como otra dinámica, pero aquí sí ha sido brutal. Y no solamente eso del grupo social de los antropólogos, evidentemente, porque yo también, como Úrsula y Enrique, estudié antropología. No me llamo antropóloga, porque yo digo que estudié antropología, no digo que soy antropóloga, claro, porque nunca he ejercido como antropóloga, ¿no? Yeah. Si es que existe algo como ejercer como antropóloga. Pero me llama la atención eso de, y eso que tú pusiste también ella lo puso, sí. ¿Qué será? Eso me genera... Hubo gente que incluso me dice, tú piensas así, así, no estoy inventando. El día que fuera de podcast, voy a contactar a 2, 3 personas de las que me lo dijeron y tengo confianza, a ver si me pueden mandar una nota de voz por lo menos para que confirmen lo que estoy diciendo. Hubo gente que literalmente me dijo, no mames, tú piensas igual que Perla, así. Digo, es una exageración, pero la gente así lo ve, ¿no? Entonces... Curioso. Esa era la anécdota para que lleguemos a este punto, pero que la gente sepa que fue orgánico, o sea, nada se forzó. O sea, vamos a ver si esa hipótesis de que pensamos igual es cierto, a ver en el podcast. No creo. O sea, y debe haber un montón de matices. No existe es tal cosa como ni el invento ese de las almas gemelas existen, y no, esos son rollos, ¿no? Pero sí, la coincidencia, pues es por lo menos curiosa, ¿no? O sea, era un poco por ahí el tema. ¿Qué onda, Úrsula? ¿Ya? Ya. Súper bien, nos aventamos, gracias a tu desconexión. A mi desaparición. Dije, ¿cómo hago la pinche anécdota más ancha? Exacto, para que alcance. Que le dé tiempo a Úrsula de volver. Pues nada, si quieren, le entramos ya, empezamos. Dale. Hay un tema, bueno, hay varios, pero digamos, los que nos alcance el tiempo y el cansancio frente al micrófono para hablar. Hay un tema que a mí me ha llamado la atención desde muchos referentes. No voy a ejercer ninguna crítica porque, sinceramente, lo lamento, a mí me da igual el tema de los monumentos.
Me da igual lo que representan, solamente tengo problemas cuando están muy feos. El de Mérida, de la avenida, por ejemplo, Jacinto Canec, me parece una cosa horrenda. Uno de mis sobrinos una vez pasamos, dijo, mira, un luchador, un ogro, me decía. ¿Es luchador o ogro? No sé, es una porquería, le decía, de camino, ¿no? Igual, o sea, hay como monumentos muy feos. Ya le he dicho en otros podcasts, creo que Campeche es ejemplo de cómo hacer monumentos bonitos. A mí, en lo personal, los de Campeche, sobre todo los del Malecón, me parecen bastante bonitos en comparación a los que tenemos en Mérida, pero digamos que fuera de lo estético, las representaciones, lo que signifiquen esas cosas, hasta el momento no ha habido uno que a mí me moleste porque esté ahí, tampoco lo aplaudo, insisto, me da igual. Pues son cosas que las ciudades van poniendo, en fin, hay como toda una historia, pero en el caso de Mérida, como en el caso, supongo yo, que de muchas ciudades del país y además de otros países, porque por si la gente que nos está escuchando creía que este era un fenómeno de Mérida, pues hay que informarles que no, que esto es un fenómeno que se da en toda Europa, que se ha dado en muchos lugares. Ya abundaremos sobre ello, pero aquí particularmente de los monumentos que más, o no sé si sea el único, pero de los que más molestia causan a cierto grupo, y lo digo así, cierto grupo, cierto demográfico, pues no son todos los meridanos, les causa molestia por lo que representa el de los Montejo, que está en la avenida más importante de Mérida, que es la avenida Paseo Montejo, donde inicia, si se va de sur a norte, y es el monumento a los Montejo. No sé cuánto tiempo tenga, pero no tiene mucho tiempo según mi memoria. Ya ustedes me dirán si estoy equivocado, pero bueno, pusieron el monumento a los Montejo, señalando hacia el horizonte, y esto causó mucha indignación. Y básicamente han sido movimientos de protesta, han pedido muchas veces que se quite o que se derribe o como quieran llamarle este monumento, porque lo consideran una afrenta a los grupos indígenas, porque representa la conquista y esta leyenda que ha existido sobre la conquista, que está un poquito alejado de la historia, según yo. Y pues nada, la gente se ha ido a manifestar. La semana pasada, la conmemoración del Día de la Raza, que yo creo que lo que deberían pedir es que quiten el bendito nombre Día de la Raza y después se ocupen los monumentos. Pero bueno, la protesta era sobre el monumento y fueron al monumento, y ahí La Jornada Maya, este periódico local, bueno, que viene de la jornada del centro del país, pero le ponen La Jornada Maya. La Jornada, hasta donde entiendo, el periódico La Jornada se ha desentendido de las jornadas regionales que hay, hasta donde entiendo. O sea, no ahora, sino que siempre ha dicho, eso es cosa de, no sé si venden derechos de uso del nombre, pero ellos se han como, lo que haga cada quien en su lugar, es bronca de cada quien en su lugar, no representa lo que la jornada DF dice, es lo que yo tengo entendido. No lo sé, pero bueno, más allá de esas cuestiones periodísticas, editoriales y demás, el tema es que la Jornada Maya decía que unos jóvenes se subieron, dice, y personificaron a unos mayas. Entonces, si nosotros vemos la definición de personificar, no tiene nada que ver con lo que la gente podría asumir, que es interpreta un personaje tras la actuación. La definición nos dice que personificar es darle vida de persona a un objeto o animal, sí, mediante la actuación. Es decir, yo voy a hacer un performance donde actúo como gato y hablo disfrazado de gato. No sé, a lo mejor hice una estupidez, pero que no quiere decir eso. Y realmente tampoco fue como en el estricto sentido un disfraz, pero se notaba que había ahí como que no sabía quien escribió la nota cómo poner el tema de qué era lo que estaba ahí. El caso es que eran jóvenes, creo que eran 3, no me acuerdo. No los conozco tampoco, una disculpa, o creo que no los conozco. Úrsula me dijo que a lo mejor estamos aquí conectados en Twitter. No sé, la verdad es que no los conozco, pero lo que es un hecho es que ahora resulta que va a ser alguien que igual como Perla, ¿no? Que toda la vida nos hemos seguido y tenemos amigos en común y estoy comentando. Es altamente probable. Es altamente probable. De los disfrazados, bueno, perdón, de los que personificaron, no sé quiénes son, pero los que estuvieron después sí hay conocidos, o sea. Entonces, lo que yo no sé, y para ya cederles la palabra con mis intros interminables, ya, el tema es, a ver, fue un performance, entiendo que fue protesta, pero no sé si fue performance, protesta. Esa parte no la termino de entender. Insisto, yo no voy a criticar qué es lo que hacen. En todo el mundo se viven movimientos antirracismo.
En España han derribado monumentos, otros los han defendido. En España cuentan una historia de la conquista, obviamente distinta a la que América Latina ve. Hay una leyenda negra que dicen los españoles sobre la conquista. Hay libros a montones escritos sobre esto. Lo que es un hecho, y a mí me parece, es que meterse a discutir el tema de la conquista, si fue buena, si fue mala, si solo fue absolutamente mala, esto desde el primer semestre nos lo dicen en antropología. No sé ahora qué enseñen, pero a mí me tocó que me dijeran, esto tiene matices, trajo un mestizaje, hubieron cosas malas, hubieron cosas buenas, como todo encuentro cultural, objetivamente hablando, pero ahora solamente se vende lo mal, ¿no? No me voy a poner el lado de uno ni de otro, pero sí me parece que es sumamente interesante esta idea de vincularlo directamente con lo indígena. Hay gente que va y se siente ofendida porque existen estas imágenes como una ofensa a lo maya, así decía el título, jóvenes personificados, y luego le explica el artículo. Bueno, no decía lo de la ofensa, creo, pero sí mencionaba que fueron ahí, hicieron una cosa, estaban esperando a que llegara el alcalde, obviamente el alcalde nunca llegó. En fin, hay un show ahí con el tema de los monumentos, como ha habido, insisto, en otros lugares, en otros países, pero a mí me parece que hay un profundo desconocimiento de la historia. A lo mejor lo conocen y no les importa, y lo que importan son agendas políticas, intereses políticos de estos grupos, no lo sé, o sea, cada quien tiene sus agendas y sus intereses, nosotros no estamos ajenos a ello en el actor político, pero sí me parece que hay un profundo desconocimiento, no solamente de la historia, sino de cosas técnicas en las que ya después me meteré, pero ahí lo suelto, es como el tema, no sé qué les provocó, qué piensan, cómo lo ven, qué onda. ¿Qué fue primero? Bueno, creo que ya, nada más para hacer como una observación, creo que ya no se llama el Día de la Raza, ¿no? Ya le habían cambiado el nombre. No sé. A ver, lo voy a usar. Ya es algo como el Día de la Hispanidad o algo así, menos racista. Menos racista, ¿no? Con todo y que la UNAM, su lema es por mi raza hablará el espíritu. Sí. Sí, que también hay aquí como, hay varios autores, ¿no? Como que distinguen entre raza y racismo, ¿no? No es lo mismo hablar de razas que hablar de racismo. Entonces también por ahí el solo hecho de mencionar la palabra raza no tiene una connotación directamente negativa, sino en qué discurso estás poniendo la palabra raza. Pero ahorita decir raza ya eres racista, ¿no? Aunque la antropología latinoamericana ha evitado a toda costa aceptar que existe algo como raza, ¿eh? Curioso, porque los gringos todo el tiempo te están hablando de raza. Sí, y además pensamos que es una discusión terminada y no es cierto. Todavía se sigue debatiendo si efectivamente hay razas. No es una discusión que esté terminada como nos quieren hacer creer, que ya, no, la ciencia ya determinó que no existen razas. No es cierto. Todavía hay mucha discusión sobre si hay o no hay. En fin, a mí siempre también, la verdad es que a mí los monumentos tampoco me generan más allá, como tú dices, de si son bonitos o no, y de lo que se gasta en poner el monumento. A mí es lo que me indigna más, cuánto se gasta en poner un monumento o lo que sea. Y también como distingo a la gente que genuinamente pues se siente ofendida por estos dos personajes que están en el monumento, que es Francisco de Montejo, y tengo entendido que el sobrino también. El adelantado. Ajá. Hay gente que genuinamente se siente ofendida por todo este discurso de lo maya y todo esto, que también para mí es como muy reciente. Yo vivo en un pueblo y en mi infancia no había esas discusiones. De hecho, aquí donde yo vivo, que es en Humán, muy poca gente se asume como maya. O sea, no hay como todo este discurso que yo siento que es una creación de los intelectuales, y en algún punto los indígenas o los mayablantes, la gente de los pueblos, ha ido apropiándose también de ese discurso, ¿no? Pero para mí es algo muy reciente, y yo como que sí distingo por lo menos estos dos actores, gente que genuinamente se siente ofendida por el monumento, y gente que utiliza esa indignación para plantear una agenda política. Y en ese segundo actor sí hay muchos intelectuales, hay muchos antropólogos, hay mucha gente del mundo en el que nosotros nos movemos, y
me resulta un poco curioso precisamente por lo que tú dices. Yo cuando veo a esas personas digo, bueno, ¿y ustedes dónde estudiaron? O sea, ustedes son antropólogos, no me pueden salir con eso. O sea, se me hace, ay, no sé, me da mucho coraje porque incluso recuerdo una manifestación de hace como 2 o 3 años donde había gente de un centro de investigación, una historiadora muy reconocida que hablaba precisamente de la pureza de los mayas y que en Mérida absolutamente ningún español era merecedor de un monumento y lo peor del caso es que eh, lo decía como historiadora, era a título de su grado académico de doctora en historia de tal centro de investigación y no como una persona común y corriente. Entonces, a mí de verdad sí como que, ay, no sé, me indigna mucho todo eso. No comparto, sobre todo porque como bien dice Enrique, hay muchísimos matices. Eh, Creo que el 12 de octubre es una oportunidad precisamente para hablar de la conquista y tratar ya como de quitar la paja del trigo, ¿no? Porque hay muchísima leyenda negra. Yo sí considero que hay muchísima leyenda negra y que precisamente la historia que se da, que se imparte en toda Latinoamérica, tiene que ver más con la leyenda negra que con ahora sí, tratar de ser lo más objetivos posibles con un hecho histórico que pasó hace 500 años y que ya es un hecho histórico, punto. O sea, hay que tratar de entenderlo con la mayor objetividad y ya, o sea, ni justificarlo ni vanagloriarlo, simplemente entenderlo y punto. Pero tampoco podemos nosotros ahora sí que achacar todo, llámese nuestro atraso, los conflictos que tenemos en este país, que incluso yo los atribuiría más a la revolución que a la conquista, por un evento histórico. No sé, a mí no me gusta, no comparto muchísimas de las consignas políticas que dicen ahí, siento que es también como parte de esta ola de la victimización y bueno, es lo que yo pienso del tema. Totalmente de acuerdo. Úrsula. Bueno, nada más para complementar lo que dijo Perla, justo el noviembre del 2020, el año pasado fue 2020, se me cuatrapea ya el año en el que vivo. Justo hubo toda esa discusión en el Senado, que ya sabemos que empezó con el tema de que el presidente de este país le pidió a España que ofrecieran disculpas o que pidieran perdón por la conquista. Todo ese rollo tuvo cola y llegó al Senado. Y en el Senado se discutió el cambio del nombre. Y en noviembre de 2020 se aprobó que en México ya no se celebre el Día de la Raza, sino el Día de la Nación Pluricultural. Este es el primer... A ver qué se va a atrever a decir el nombrecito ese. Este es 2021, es el primer año en que se conmemora el Día de la Nación Pluricultural y en teoría yo no he revisado, pero la Secretaría de Gobierno de México y todas las secretarías debieron sacar sus diseños para redes y para todos con ese nuevo nombre. Seguro están feos porque todo lo que hacen en diseño últimamente está feo, pero tendría que haber un cambio y los nuevos libros de texto tendrían que decir de la Nación Pluricultural y todo eso. A mí a lo que me lleva a pensar es que cómo va a cambiar el discurso en educación básica para explicar qué es la nación pluricultural. Porque cuando a todos nosotros tres nos tocó que se hablara del Día de la Raza y que viniera en el libro y que fuera relativamente sencillo entender, porque se supone que los libros de texto están adecuados para el nivel de comprensión lectora de los niños y esto. Y entonces yo pienso, ¿cómo un niño de tercer año, cuarto grado de primaria va a entender qué es una nación? ¿Y qué es una nación pluricultural? Porque al menos entender que el Día de la Raza era porque se encuentran gente muy diferente y se mezclan, es fácil o relativamente fácil. Ahora, ¿cómo explicas qué es una nación pluricultural y por qué se celebra el 12 de octubre, que además tiene que ver con la conquista? O sea, como pienso que a nivel de enseñanza y de los contenidos que se tienen que tendrían que aprender los niños es complicado. Y también, efectivamente, a mí me habla de una agenda política, porque ¿por qué tiene que ser pluricultural?
y cuándo se decidió, y por qué el Senado decidió que México o que ese día se celebra lo pluricultural. Eso por un lado. Y por otro lado, esa discusión que yo, por supuesto que recuerdo, porque hasta hablamos, creo, del tema ese de la historiadora. Hablamos de la historiadora. Sí, seguro que sí lo hablamos porque sí fue impactante. O sea, sí fue como, ¿de yo dónde? Me indigné. O sea, a mí no me indignó el monumento, me indignó la historiadora hablando ahí, presentándose como la historiadora de determinado centro de investigación, que no voy a decir cuál es. Seguramente, yo seguramente la conozco, pero no sé de quién están hablando, la verdad. Sí supe que hubo un grupo de gente que fue y que se pusieron, yo no sé si se amarraron. No, pero eso fue más antes, fue lo de la que se amarró y todo eso. Eso yo le llamo pagafantismo intelectual, o sea, la neta, o sea, es como voy a quedar bien y digo algo que sé que desde el punto de vista de la historia. Pero en un grupo minúsculo, además, así. Sí, pero es pagafantismo intelectual. Claro, y la otra cosa que así como esta historiadora que a mí me parece chistosa es que yo alguna vez, bueno, no alguna vez, varios meses estuve tomando clases de epigrafía maya y mi profesor de epigrafía maya... Úrsula. No, pero voy a decir algo. Escucha. No vayan a sacar conclusiones. No tienen. No. Bueno, el caso es que en clase de epigrafía maya se habló alguna vez de la milpa y de la depredación del ambiente y justamente el profesor explicó desde la arqueología cómo el sistema de milpa ya desde tiempos prehispánicos era depredador del entorno. Y todo el mundo se molestó, o sea, todos los que estaban en clase, porque ¿quién toma clases de epigrafía maya? Gente fanática, perdón, pero eso pienso, o eso me tocó ver a mí con mis compañeros de clase, gente fanática de la cultura maya y entendiendo la cultura maya como justo pureza, bondad y todas esas cosas que de nuevo yo pienso que se le atribuyen al buen salvaje, pero ahora romantizado y así los buenos de la película. Entonces, se molestaban mucho por lo que estaba diciendo el profesor y el profesor, con bases en su conocimiento de arqueología, decía las cosas. Y así lo mismo con esto, o sea, no se puede decir nada, es como un tema del que o haces esos pagafantismos intelectuales como tú dices, o no hables mejor porque te van a caer a piedras, o te va a tocar como al monumento, capaz que hasta a ti te rayoteen y te destruyan. Entonces, sí, es un tema totalmente complicado. Y no, totalmente de acuerdo con ustedes. Y además de eso, cuando hablaba yo del desconocimiento y que a mí me sigue sorprendiendo, es esta idea de lo maya, ¿no? Es decir, seguimos creyendo y pensando y hablo de desconocimiento porque van a decir, no, pero no necesito conocer para ofenderme. Yo pienso que sí, sobre todo cuando estás en una postura política y en un discurso político y bajo ciertas agendas políticas y defendiendo algo, tienes que saber, ¿no? No te puedes ofender de lo que no conoces, exacto, o sea, exacto, es como si lo haces ofensa, es ignorancia, no ofensa, o sea. Claro, entonces el tema es que, por ejemplo, con el tema de lo maya, ¿no? Se habla de lo maya, hace unos días leí un artículo muy bueno, digo bueno porque es raro verlo, de alguien que decía por qué vienen siempre de fuera a decirnos quiénes somos los mayas. O sea, para los investigadores somos ciertos mayas, para los activistas somos ciertos mayas, para los intelectuales somos ciertos mayas. El caso es que siempre hay una construcción, ¿no? Y hay un artículo donde se quejan creo que está en 2020. Creo que lo leí, tal vez sea el mismo. Era interesante porque sí presentaba un matiz ahí desde la referencia de autoadscribirse como maya, ¿no? Como por fin alguien dice, oigan, aquí todo el mundo está regando lo maya. Pero la idea sobre todo que me sigue causando asombro es esta de que los mayas empiezan y terminan donde empieza y termina la península de Yucatán. Además. Al carajo con los mayas de Guatemala, al carajo Honduras, con los mayas chiapanecos, o sea, con los de Centroamérica, los de Belice, ni se diga, a ellos nadie los pela, no existen. Cuando se hizo el Festival Alternativo de la Cultura Maya, yo estuve en la primera y en la segunda edición, junto a mí, en el sur del estado, porque creo que empezó, terminaron, o sea, la ceremonia de noche que se hizo fue, digo, como para que no lo saben, aquí se hizo como en el 2012, creo por ahí, un Festival de la Cultura Maya, impulsado por el gobierno del estado, y como contradiscurso, un grupo de intelectuales mayas junto con académicos y activistas hicieron su festival, ¿cómo le llamaban? No sé, no era alternativo. Creo que era Chanilcaj, ¿no? Ajá, sí, pero...
lo interesante, y según como una de las grandes cosas que hizo que se haga ese festival alternativo, es porque el festival era Gran Festival de la Cultura Maya, algo así, el del gobierno del estado. No, sí. Se hacía justamente en las fechas de finados, 1, 2, empezaba creo el 1 de noviembre, y uno como de los móviles del festival alternativo es que en esas fechas los mayas de verdad jamás harían fiesta porque están dedicados a sus finados. Entonces, por una de las cosas por las que sustentaban el discurso del festival alternativo. Y se hizo una semana antes. Y criticaban justamente, entre muchas cosas que le criticaban al Gran Festival de la Cultura Maya, es que a la entrada ponen a unos disfrazados de mayas. Y yo, pero se acaban de disfrazar en el monumento. 1, 2, cuando hicieron su festival alternativo, perdón, pero yo vi a varios investigadores que en su vida se han puesto una guayabera, investigadoras que en su vida se han puesto un terno, un huipil, y ahí estaban disfrazadas. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, perdón, pero estaban igual. Y el tema es que en esas épocas yo estaba trabajando con choles, mayas, chiapanecos, choles que están en la península de Yucatán y que son yucatecos. La primera vez que yo presenté mi ponencia, el primer resultado que tuve de este trabajo se llamaba Choles de Yucatán. Se paró uno de los que estaba en la mesa, un yucateco mayahablante, a insultarme en maya. Porque ¿cómo era posible? Yo decía, pero se supone que según tu discurso es tu brother, es tu hermano. Eso dices, ¿no? En tus discursos. Entonces, esta idea de que lo maya semánticamente empieza aquí y termina aquí. Y geopolíticamente está determinado y no hay más mayas. Y ahí donde yo estaba hablando, comiéndome unos salbutes con gente que habla chol. Y no entendían qué estaba pasando en la tarima. Y por supuesto, cuando mencionan a los mayas peninsulares, no mencionan a los mayas ni a los mames, cachiqueles, sutujiles, quechis, achis, acatecos, aguacatecos, ninguno de esos existía. O sea, ni qué decir de los mayas de Belice. Insisto, los de Belice, porque pobre Belice es un país que está en el olvido, nunca se sabe qué pasa ahí, explota una bomba y nadie se entera, no es noticia en ningún lado. Es el único país del que veo que se habla más de Myanmar que de pinche Belice, o sea, pobres. Me da mucha pena porque nunca hablan de ellos. O sea, a mí yo digo, ¿qué pasa con Belice? ¿Por qué la gente no habla de Belice nunca? O sea, se habla español, maya, inglés y además tienen creol, o sea, pero de ellos no se habla nada, nunca nadie sabe qué pasa en Belice, ¿no? Y los calzones que venden en el mercado, todos son de la zona libre de Belice, además. Sí, más allá de la zona libre, o sea, no, nada es noticia en Belice, y por supuesto los mayas menos. Entonces, esta idea, ¿no? De como que mucha reivindicación, mucha postura, mucho postureo de soy maya, perdón, porque en muchos casos es postureo. No digo que haya gente que genuinamente se sienta así, pero ¿qué quieren? A mí me tocó estudiar con gente que cuando yo estudié con ellos no sabían que eran mayas y que después de unos años de una beca regresaron cantando y gritando que eran mayas. ¿Qué quieren? Eso viví, ya lo he hablado con ellos, ya se los he dicho muchas veces, que la gente cambia y que cada quien se puede creer lo que quiera, por supuesto, adelante. Lo que no se vale para mí, o sea, que yo no me trago, es que me vengan a vender la idea de que, oye, yo me transformé y tal cosa. Bueno, también hay gente que se vuelve cristiana, o sea, hay raperos que se vuelven cristianos, o sea, no, eso no es ningún problema, ¿no? Pero sí hay... Y normalmente los conversos son más sectarios, más... Sí, totalmente. Tienen más que defender y posicionarse, ¿no? Totalmente. Entonces, y a mí yo creo conocer a uno de los que tú dices y en algún momento me dijo que yo hablaba la lengua del Estado, así me lo dijo. ¡Ay, Dios! Sí, varios y no solamente eso, como tú decías, yo toda mi vida crecí en Chuburná cuando Chuburná era pueblo. Yo le he dicho, o sea, yo muchas de las costumbres de pueblo, bueno, yo cuando estudié la primaria, toda mi primaria fue estudiarla en un pueblo. O sea, yo era el rico de la primaria. Me sacaban a fuerza en todos los bailables. Tú tienes dinero, dale. Y yo, ¿dinero de dónde? O sea, pero bueno, mis pobres papás tenían que pagar, ¿no? Mis trajes para bailar. Pero sí, como hay esta idea que no termina de cuajar, no sé, me causa un poquito de cosa el tema de, pues eso, ¿no? Que se va al monumento y se hace un performance y hay mucha ofensa, pero no se está claro en dónde se está parado a la hora de repartir pues pedazos de posturas políticas, me parece. Y además a mí también algo que me molesta de todas estas protestas es que hablen por mí. A mí la gente que habla por mí, no, porque de repente yo veía, como ya sabes, en el Facebook uno a veces se entera de lo que pasa en el mundo, ¿no?
muy sesgado ciertamente, pero por lo menos ahí te enteras. Y todos mis contactos que apoyan a esta manifestación era tal cual, ¿no? Pero es que nadie quiere ese monumento. Y yo, perdón, hay mucha gente, uno, que sí lo quiere, porque por eso está ahí, porque hay gente que lo quiere ahí, ¿no? Hay otra gente a la que le vale absolutamente, o sea, ni le da, ni le quita. Yo creo que la mayoría, La mayoría. A la mayoría como, le vale madres. O sea, es así como, ¿qué hacen ahí? O sea, ¿qué? Exactamente. Si hoy lo quitan y me ponen ahí, no sé, el monumento al panucho, o sea, exacto, X en la vida, no me importa, ¿no? Sí hay uno de un mosquito. O sea, que no haya eso. Hay un mosco, que no haya uno de un panucho. Ajá. Y 3, está este grupito, ¿no? Que se siente ahora sí que totalmente ofendido en lo más profundo de su ser. Está bien. Pues válido, nada más que, claro, digo, a mí desde fuera no termino de entenderlo por la serie desde mi punto de vista de incongruencias que hay y de desconocimiento. O sea, no nos vayamos a ver cuántos monumentos se han destruido en España, en Italia. O sea, no voy a ponerme a dar los ejemplos, que busquen y googleen, pero están ahí, ¿no? Yo creo que, y a mí la razón por la que me molesta no tiene nada que ver con el monumento en sí. O sea, a mí me da igual si lo quitan, si lo ponen, creo que aquí los 3 tenemos esa postura. Me molesta porque me parece que cuando uno tiene una causa, una agenda política y busca algo, hay maneras efectivas de lograrlo. Y me parece que esta manera no es una manera efectiva. Yo no tengo nada en contra de que la gente decida luchar por una causa, por la causa que sea, así sea que las hormigas no merecen morir por insecticidas en casa, ¿no? O sea, si quieren luchar por eso, ok, pero me parece que hay maneras más efectivas y que esta justamente solo es una manera de tener reflectores. Y me parece que reflectores hace bastante tiempo que tienen, porque el tema de las minorías es un tema candente, un tema que hasta está ganando mucho terreno en la discusión política y la más burda, la fea, la partidista. Entonces, ya tienes los reflectores, ¿qué más vas a hacer? O sea, ¿qué quieres lograr? ¿Cuál es tu agenda clara? Pero exponla y busca las formas. Y tengo esta misma crítica para casi todos los movimientos minoritarios de reivindicación identitaria y cosas así, porque quedarse con los reflectores está bien, pero ¿para qué los quieres? ¿Para qué te sirven? ¿Estás de acuerdo que ya no solo se queda en la discusión de este, digamos, de este grupo social al que pertenecemos nosotros 3 y al que evidentemente pertenecen casi todos de los que hacen esas cosas? Ya sobrepasó, o sea, ya llega a la prensa local, llega a la gente. ¿Qué más vas a hacer con eso? Porque eso estás ejerciendo poder. La gente te ve, te escucha, dice cosas feas, negativas o positivas, pero el caso es que tienes los reflectores, ¿qué más? Porque año con año lo mismo y año con año esta misma modo de actuar se repite y entonces, o sea, es cansado. Para mí es cansado verles como otra vez, ¿qué más? ¿Qué más vas a hacer? Ahí, esa es mi crítica. Sí, no, Perla, querías decir algo, ¿no? Antes. No, yo decía, ok, quitan el monumento. ¿Qué sigue? Exacto. ¿Cuál es el siguiente paso, no? Sí. Y regresando a toda esta cuestión de lo maya, estaba escuchando, no recuerdo exactamente qué, y volví a caer en la cuenta, ¿no? De que lo maya tal cual es una invención de arqueólogos y antropólogos, que precisamente lo maya abarca, pues desde Tabasco, pasando por Huasteca, Chiapas. Potosina. Eso, fíjate que no lo sabía. Los Tenec son una familia maya, totalmente. No sabía. Lingüísticamente. Me estoy enterando, ¿no? Hasta, obviamente, Centroamérica, pero es una creación de los antropólogos y de los arqueólogos que en algún momento dijeron, bueno, estos comparten idioma, ¿no? Los nombres son por una cuestión lingüística. O sea, se tenía que catalogar y se les fue poniendo nombre. Entonces, choles, porque hablan chol. Pero fue eso, fue arbitrario totalmente. Totalmente arbitrario. Entonces, volviendo a la discusión de qué es lo maya, pues es que la verdad hoy en día casi nadie sabe qué es lo maya. No. ¿Y quién es el verdadero maya? No sé, yo me pongo a pensar cuando tú decías tu anécdota cuando estabas exponiendo pues tu investigación, ¿no? De que ellos no son mayas, porque los mayas son, ahora sí que
recordando el podcast de la denominación de origen, los peninsulares ya se adjudicaron el vocablo maya como nos pertenece y todos los demás no son, pero incluso dentro de la península, el maya que no comparte todas estas consignas no es maya. Recuerdo un artículo ahorita con todo el lío que se está armando del Tren Maya de una investigadora, creo que era del CIESAS, que hace la tesis en alguna de las comunidades por donde va a pasar el tren, y ella decía que contrario a lo que se piensa, hay mucha gente de los pueblos que sí quiere que pase el Tren Maya por su comunidad, porque la mayoría, diría yo, como una oportunidad, pues no sé, pensando, pues voy a poner mi tiendita aquí porque van a pasar muchos turistas y va a ser una fuente de empleo, qué sé yo. Y hubo uno de estos activistas muy, muy famoso que hizo un artículo donde primero criticaba a la investigadora, casi diciéndole que seguramente estaba pagada por el gobierno, cuando ella hizo una tesis totalmente académica. Ella hizo trabajo de campo, se encontró con esta realidad, la describió y trató de explicarla, punto. Y decía que todos aquellos que estaban a favor del Tren Maya no eran verdaderos mayas. Guay. Entonces, todos aquellos que por alguna situación se sientan como orgullosos de sus dos raíces, tanto la indígena como la raíz española, o que simplemente no les interesa el monumento, yo estoy segura que les dirían, es que tú no eres un buen maya porque no te opones a que quiten a estos dos personajes. Totalmente. De nuevo, se está generando o ya está generada una imagen estereotipada por completa de lo que es maya y la gente no se identifica. Y así como tú y seguro como Enrique, pues mi familia es de un pueblo que aparte es el pueblo, o sea, Sitbalché, todo el mundo bueno, no todo el mundo, pero mucha gente sabe que fue un bastión de resistencia, el Camino Real, de los últimos pueblos que se lograron conquistar y hasta ahora, ¿no? Y a la gente le vale, a mis tías les vale, todas hablan maya, todas usan su hipil cuando quieren y cuando no. Y ya es una discusión que no importa realmente, o sea, y lo digo así con sus palabras, no importa, no les interesa. A nadie le interesa discutir eso, le interesa un minúsculo grupo y al final que sí se genera una imagen estereotipada que lo único que hace es que al grueso de la población que sería identificada como maya, la repele, o sea, se va haciendo un grupo excluyente completamente y que no tiene nada que ver con las consignas y lo que se supone que quieren. No, y además algo que dijo Perla al inicio que a mí me parece fundamental, y ahí sí, para que vean, ahí sí me da coraje, que a los antropólogos cuando se les pregunta prefieren quedar políticamente en lo correcto y no decir lo que la antropología dice. Y lo que la antropología dice, con miles y miles de páginas de etnografía y de datos desde la década de los 50, es que tú vas a un pueblo y la gente no se adscribe como maya. No se adscriben. Eso lo tiene que entender la gente que nos está escuchando. Esa es una realidad. A mí me tocó, ya ves que pues siempre los antropólogos están ahora sí que en proyectos y buscando a quién entrevistar y todo, y recuerdo que estaban haciendo un proyecto, un compañero mío de la facultad, y tenían que hacer entrevistas aquí en UMAN con gente que se adscribiera como maya, que ellos se asumieran como maya, y me decía, Perla, ¿me puedes ahora sí que conectar con alguien que se asuma como maya? Y yo le dije, es que no conozco a nadie que se asuma como maya en UMAN. Pero que hable maya, sí, que hable maya, te puedo llevar con alguien. Claro. Pero si tú le preguntas a esa persona si se asume como maya, te va a decir que no. Yo no conozco a nadie en mi entorno que se asuma como maya aquí en UMAN. No conozco a nadie. Ni yo como antropólogo. O sea, yo he ido a 20,000 pueblos y no existe. Es más, yo les he dicho a las personas, ve y pregúntale a un campesino cuando esté regresando en su milpa, pregúntale, ¿eres maya? A ver qué te responde. Yo sí conozco gente que, bueno, sí, termina. De que hay, no, pero es que hay una explicación, exactamente. Puede ir aumentando y el discurso, mientras más se va popularizando, mientras capta los medios de comunicación, va aumentando. Pero al día de hoy es muy difícil encontrar a alguien que se autoadscriba como tal. O sea, como es que se adscriben, a mí, o sea, últimamente me ha tocado ver que gente en ciertas localidades ya se adscribe como maya, pero porque es una cosa
únicamente utilitaria, es decir, sí, y además es gente que ya tiene cierto, ¿cómo decirlo? Bueno, si me dan una beca, exacto. yo también. Si me dan un apoyo y un lugar en el gobierno, claro, yo también digo, o sea, ¿no? es gente que ya en sus localidades tiene representación y que por alguna razón figuran en sus localidades y a las que les sirve reconocerse como maya para tener más ventas, para tener más apoyos gubernamentales, pero es completamente utilitario. No es algo que crean, o sea, creen más si son católicos y van a sus misas y a sus cosas. Eso sí lo creen y lo dicen con soy legionario, por ejemplo, las legionarias o los que están en defensa de la fe, eso sí es como de corazón, pero cuando hablan y cuando tienen espacios y cuando reciben visitas, lo pienso un poco por las meliponas y eso, ¿no? Por supuesto que dicen que soy meliponicultora cuidando. Sí, hay gente que ya meliponicultora maya que cuido abejas mayas, o sea, porque hasta las pobres abejas ya son mayas, es claro. La abeja maya, y hasta a ellas ya les tocó que les echen eso, pero sí es completamente utilitario. Sí, es nada más. ¿Qué pasa con las ballenas? No, la ballena mexicana, no mamen, la pinche ballena vive en el mar y viene, ¿no? ¿Cómo va a ser? La mariposa mexicana monarca, no mames, viene de Canadá, o sea, ¿cómo va a ser mexicana? Pero bueno, sí, a mí me parece que ahí hay un problema, no, es importante que la gente lo entienda, vamos a hacer de verdad difusión, bueno, digámoslo, difundamos, que la gente no se adscribe como maya, es la verdad, o sea, salvo estos casos que estamos mencionando, tú vas a un pueblo y nadie te va a decir, yo soy maya, o sea, más probable que se autoadscriban por fe, por religión, por actividad económica, que por etnia, o sea, esa famosa conciencia de etnia que quieren imponer, no la tienen, o sea. No, y además, la gente que en algún punto descubre que es maya, por X situación, descubre que es maya, es que no solamente tienes que descubrir que eres maya y asumir y empezar a asumirte como maya, es que además tienes que estar indignado. Sí, totalmente. O sea, no puedes no puedes ser feliz. O sea, bueno, no es, oye, descubrí que sí, mis antepasados, y ahorita quiero aprender lengua maya porque me encantaría comunicarme, no sé, con los señores del pueblo de donde era mi familia, ¿no? Ah, qué padre. No. Pero es que además de eso, tienes que estar indignado. Entonces, así es, oye. Es que es un componente básico. ¿Por qué? El requisito, ¿no? Sí. Y además yo quería mencionar otra cosa que con el tema del monumento, me parece que, a mí me parece, por lo menos yo lo tengo claro, estos movimientos son, o sea, tienen detrás el discurso de la decolonialidad, esta famosa, ¿no? De la que hablo, totalmente, ¿no? Pero curiosamente, todos estos movimientos y todos estos discursos abrevan de los movimientos gringos. Todos son una mala copia de los movimientos gringos y estos cobraron fuerza, si bien ya existían reivindicaciones y grupos minoritarios desde hace tiempo, la verdad es que a partir de, o sea, cobran fuerza con la muerte de George Floyd en Estados Unidos, que empieza Black Lives Matter, empieza a cobrar fuerza y vuelven otra vez como a cargar con el mismo estilo, ¿no? Con el mismo sentido. Recordemos que después de que matan a George Floyd, empieza a haber una serie de revueltas donde tumbaban también monumentos en Estados Unidos que tenían que ver con el racismo, que representaban racismo de alguna manera, y esto también viene cobrando fuerza. Y me parece que esto es algo también que es muy interesante, o sea, la manera en la que nos quejamos de que somos objeto de colonialismos, pero a la hora de inventarnos algo, somos profundamente incapaces de tener la creatividad suficiente para armar nuestros propios movimientos. No, hay que copiarles a los gringos, ¿no? Y en ese sentido van estos discursos, y no sé si ustedes quieran, pero podemos pasar ya al siguiente tema, a menos de que tengan algo como muy específico que comentar, podremos pasar al siguiente tema. Creo que nos friseamos, pero no sé si soy yo o si son ustedes o cómo se quedó Ahí viene. Estás muteado. Ya, no sé qué pasó. Entré a un mundo paralelo. Sí, no manches. Los dioses mayas me mandaron a sapear. Es eso que nos está pasando. Oye, sí, ya, perdón. No, sí, perdón a las quería acotar algo que tú estabas diciendo y que va a dar pie al segundo tema que tenemos para hoy.
y cuando hablabas de la decolonialidad y que estamos como copiando temáticas, copiando ahora sí que movimientos, protestas, le decía a Úrsula que es que de verdad el tema del racismo nunca ha sido tema en México. Esto es como muy reciente, a diferencia de en Estados Unidos, que ha sido como la gran grieta que no logran ahora sí que conciliar. En Estados Unidos sí es un tema muy, muy, muy recurrente y lo único que estamos haciendo, y parte también desde la academia, ¿no? Con todas estas investigaciones sobre el racismo, es tratar de adaptar un tema muy gringo a una realidad mexicana. Que es totalmente diferente. Totalmente diferente. El racismo gringo tiene un problema ahí trabado, histórico, justificado, pero que tiene que ver con negros y blancos. Después se deriva a otros movimientos que tienen que ver con los latinoamericanos, por supuesto, pero va como una derivación, pero que tiene que ver con eso. Yo lo he mencionado en muchos, bueno, en los podcasts los he mencionado, suena un poco raro el asunto, pero tiene una explicación relativamente sencilla. El racismo no se debe estudiar, o sea, el racismo no es un fenómeno a investigar. El racismo es un epifenómeno, es decir, es un fenómeno derivado, secundario de uno inicial, que es la violencia en un sentido más general. Es decir, un grupo que ejerce actos de violencia simbólica, física, fáctica sobre otro grupo que no tiene el poder, que es minoritario, que está en condición de vulnerabilidad, como le quieran llamar, pero el acto del racismo es un epifenómeno, es decir, es algo secundario. Lo que mueve a la gente a hacer estos actos es principalmente la violencia o el odio, es decir, como la gran matriz de investigación debe partir de ahí y después el racismo, pero no tomar el racismo como el fenómeno a estudiar, porque entonces, si nosotros nos peleamos con nuestros hermanos y molestos le decimos, estás gordo, tú estás flaco, pareces un palo. Entonces, es lo que ocurre. O sea, que ahí, en un momento determinado, en una tienda, se enfurecen dos personas, un blanco y un negro, y se empiezan a gritar insultos y, racismo, ¿no? O sea, no da para investigarlo. A eso es a lo que me refiero. Sí, los otros fenómenos que lo rodean y entender que parte de un fenómeno general, pero aventarse todo un rollo bajo los esquemas del racismo gringo, anglo, para luego aterrizarlo en el tema latinoamericano, específicamente de los grupos así denominados indígenas o mayas o como les quiera llamar, con esto me parece que no, de entrada, metodológicamente tiene un fallo, desde mi punto de vista, pero bueno, no me voy a poner demasiado denso. Lo que es un hecho es que sí se... Estoy a punto de decir algo todo el tiempo. Lo que iba a decir que además de eso, como bien ustedes explican, es muy evidente que en México es como jalar el tema hacia aquí, porque cobró muchísima relevancia de unos años para acá hablar de afromexicanos, ¿no? Y justo mostrarlos como que están borrados, como que parte de la violencia del Estado ha sido negarlos y todo eso. Y a mí me parece que no es así, simplemente es que realmente estadísticamente es muy pequeño, o sea, como para hablar, pero sí es como buscarle, tenemos que tener negros en México, hay que buscarlos. Y ahora hay que hablar de que son borrados del Estado. Que hay negros, o sea. Exacto. Sí, no sé, la verdad es que yo no sé nada de ese tema, pero sí me parece que es evidente el cómo se está jalando y forzando un tema, porque hasta estamos hablando de eso y tendríamos que hablar de otras cosas si hablamos de racismo en México, más que de los afromexicanos. Y simplemente porque estadísticamente son irrelevantes. Pero eso molesta, ¿eh? A la gente le molesta que hablemos de datos, les molesta que hablemos de estadísticamente, esto lo repudian, es como, no, porque no hay empatía, pues es su problema. no hay comunidad, porque no lo sientes, o sea, es como que lo odian, ¿no? Pero bueno, eso es una realidad, nosotros lo exponemos aquí, es nuestro punto de vista basado en ciertos datos. Ahora bueno, sí nos van a cancelar, ahora sí nos van a cancelar. Está de moda cancelar, pero hay alguien que ha sido incancelable. Porque le vale la cancelación. Sí, totalmente. Y bueno, hace poco, hablando de estos temas, salió, bueno, hace poco, yo creo que tiene una semana, ¿no? Que estrenaron, o dos, que estrenaron en Netflix. Ahí viene nuestra siguiente cancelación. El show de Dave Chappelle. Este es un afroamericano
que muy conocido, muy duro, antes de entrar al podcast, ya antes de entrar a cámaras, al aire, ¿no? Como decían antes en la tele. Estaba platicando con Perla justamente de que el stand-up y la comedia en Estados Unidos van como muchos años adelantados al del resto de la comedia, pues por lo menos de México y de América Latina. Pero además que desde mi punto de vista van también muy adelantados, no solamente en técnica, en performance, sino también en lo que critican. El stand-up nació siendo una crítica social muy dura en los stand-uperos gringos. El caso es que Dave Chappelle pertenece a esta legión ya de los pioneros del stand-up y siempre se ha caracterizado por ser de esta manera. Y él tiene un episodio en Netflix, poco poniendo contexto a la gente que no lo haya visto, donde directamente él hace una especie de enfrentamiento, se llama The Closer, que bueno, lo han tratado de traducir de diferentes maneras, es como el cierre, como cerrar, pero hay un juego ahí de palabras y de significados, donde él directamente habla y hace bromas de manera abierta y descarada sobre el tema de que a él lo han considerado un transfóbico. Y pues es un show bastante provocador, muy fuerte, donde él prácticamente todo el show se la pasa haciendo chistes sobre los trans y el colectivo LGBT. Por supuesto que hubieron protestas. Lo interesante, entre otras cosas, ahorita ya ustedes darán su punto de vista, lo interesante es que dentro de todos estos discursos de minorías, de respeto a la diversidad, de corrección política, llegó un punto en el que yo siempre lo dije cuando salió el problema el tema de la chica que decía que era que no era ni chica ni chico, sino que pedía que sea todes. Yo pude escribir ahí un texto en Informe Facto en 2020. La compañera. Compañera, sí, la compañera. Ajá, okay. Escribí un texto tratando de apegarme a lo que mis maestros de lingüística me enseñaron y bueno, lo que dicen es que sí, que la lengua cambia, pero que va a cambiar cuando la sociedad decida que cambie. Es decir, hasta que todos se llamen compañeros, hasta que mi mamá le diga a sus amigas de la cuadra compañere, en ese momento cambiará. Mientras tanto, será dominio de un grupo con cierto interés, con cierta agenda, pero no va a cambiar. Es decir, el problema no es que cambie, el problema es quién lo hace. Y que yo mencionaba en el texto que a mí me da mucho miedo, y lo digo abiertamente, cuando estos cambios empiezan a ser agendas políticas de políticos que toman decisiones. Es decir, a mí me daría miedo que estos cambios me los quieran imponer desde el Estado, ¿no? Y un poco esto es lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Los maestros e inventores de la corrección política son ellos. Y me parece que justo lo que hace Dave Chappelle es pararse y decir, un momento, yo también tengo algo que decir al respecto. O sea, no porque existe un discurso el cual debo y estoy consciente que debo respetar, ¿dónde está mi libertad de expresión? Lo que mencionábamos en algún podcast con este señor padre de familia que va a una escuela y que les dice, perdón, pero tienen que respetar mi palabra, tienen que respetar mi opinión, tienen que respetar mi libertad de pensamiento, o sea, no puede ser así. Entonces, cuando se le empieza a dar prioridad a un discurso a tal grado que se empieza a acallar los discursos de los otros, o sea, para ponerlo claro, cuando los discursos, por más a favor que yo esté y que estoy seguro que ustedes están de los discursos de los grupos LGBT y los trans y demás, cuando ya eso empieza a ser tan dominante que entonces otros grupos que no son esos grupos empiezan a ser acallados, cuando empieza a haber choque de intereses, de políticas y de agendas políticas, ahí es cuando está el problema y ahí es cuando se pone alarmante, porque entonces los estados empiezan a tomar y apropiarse de estos discursos meramente con intereses politiqueros, meramente de urnas para ganar espacios y subir escaños, y lo único que logran es esto, replegar. Entonces me parece que en Estados Unidos, que en pleno 2021 haya una voz disidente de un grupo minoritario en Estados Unidos que históricamente ha sido un movimiento fuerte, que sobre eso bromea él,
sobre cómo nosotros los negros no le hemos aprendido nada a los homosexuales, dicen a los trans. O sea, deberíamos aprenderles porque su mercadotecnia es mucho más chida que la nuestra. O sea, ellos tienen más éxito. ¿En dónde fallamos, no? O sea, y empieza a hacer toda una serie de rutinas en torno a esto. El final me parece una maldita genialidad. El final del show me parece una cosa brutal, una manera de tocar los sentimientos a propósito de cómo el tipo va urdiendo un tejido al momento de llegar a la estocada final. Pero me parece que justamente eso es lo interesante. Extra interesante del show es que sí hubo gente que trabaja en Netflix, personas trans que fueron a quejarse y Netflix dijo, no hay forma de que bajemos el show porque es lo que estaban pidiendo. El show se va a mantener y lo están defendiendo como una bandera, cosa que para hacer Netflix me parece fuera de todo lo que yo hubiese imaginado, ¿no? Porque si hay alguien políticamente correcto, ese es Netflix y toda la industria hoy en día de películas y de series que blanquean, tratan de darle juego, ¿no? A esto de que tal personaje lo volvemos negro, tal personaje lo volvemos indígena, tal personaje lo cambiamos y ahora un Superman tal y todo. Entonces, dentro de esta gama, me parece que ahí es donde cobra relevancia esta apuesta, ¿no? Como qué hay detrás de esto y muchos ya están diciendo que va a ser el parteaguas de un freno de decir, a ver, no se pasen, ¿no? Como él mismo lo dice. No sé, ¿cómo lo ven? No sé, ¿quieres empezar, Ursu? Es que sí, como, a ver, es que está cañón. En primer lugar, porque muchas de las cosas que plantea en el show es algo que hemos discutido en algún momento y que justo es como, ahí sí que donde le dan durísimo a quienes se adscriben como feministas, ¿no? Y es el tema de que es un movimiento blanco y blanco en todo el mundo. O sea, aquí en México, ¿qué mujer que no pertenece a cierto grupo, a cierto estatus social, está preocupada por esas cosas? O sea, es desde ahí empieza, ¿no? ¿Y por qué? Y voy con lo mismo que dijo Perla hace rato, porque esa lucha me tiene que representar a mí. Y no solo eso, porque a mí como mujer esa lucha me parece hasta amenazante, porque eso, a mí eso me parece, ¿no? O estoy contigo o estoy automáticamente contra ti, ¿no? Y que justo eso es de lo que de alguna manera Dave Chappelle quiere mostrar, ¿no? O sea, o eres como yo quiero que seas y que luches exactamente por lo que yo quiero, o entonces eres mi enemigo, que eso me parece justo que plantea, ¿no? Y puedes ser enemigo si decides bromear sobre eso, o sea, uno pareciera que se nos está borrando la capacidad de bromear del tema que se nos pegue la gana. Y no solo eso, parece también que este tipo de broma, o sea, que uno y el sentido del humor y la broma, que lo discutimos en alguna vez cuando discutimos también el tema del chisme, porque últimamente como que he tenido eso, como leer acerca de cómo se entiende la comedia, el humor, y que están justamente en un discurso que no puede ser entendido como el discurso de todos los días, lo cotidiano o lo serio, ¿no? Porque tiene otras normas, tiene el tema de se me olvidó la palabra ahorita, pero bueno, se tiene que analizar de una manera distinta, entender de una manera distinta y entender que está como suspendido de lo real, de lo que pensamos realmente, está ahí suspendido. No lo podemos analizar de la misma forma que analizamos si mi vecino me dice eres una gorda o eres una lo que sea que me quiera decir el vecino. Pero bueno, entonces lo que yo pienso es que cada vez más hace que repleguemos nuestras bromas, nuestro entretenimiento a algo estrictamente privado, individual y único que nadie puede saber y que con nadie podemos compartir, porque en cualquier momento puede ser vista como alguien que ataca minorías, y en este caso que ataca a este colectivo que cada vez es más poderoso. No sé si más grande, pero sí más poderoso. Entonces, y me parece que él es magistral mostrando y diciendo, sobre todo además que tiene pues el estigma de ser, o sea, que en Estados Unidos no hay grupo que haya sido más aplastado que los afroamericanos, evidentemente, eso nadie lo puede negar, y que me parece que siguen siendo los que sufren violencia sistémica todo el tiempo, me parece que más que un homosexual, no sé, y ni siquiera sé pensar qué será ser negro homosexual en Estados Unidos, ni quisiera poder ponerme mis zapatos ni de manera de empatía, ¿no? Porque está cañón, o sea. Pero es que
Depende, y es como lo enriquecedor. Perdón, te interrumpí, perdón. Sí, no, ya terminé, ya se está divagando. Es que depende, y es lo que todo el tiempo él está como poniendo en contexto. A mí, bueno, ahorita decías, ¿no? Hablando del poder, ¿quién tiene el poder? Yo apunté, porque vi el show, por cierto, si no lo han visto, vayan a Netflix a verlo. La verdad es algo que se tiene que ver, igual y no para que te rías, pero sí para ahí anotar ciertas cosas de las que él está hablando. Y en primer lugar, se mete con niños que han sufrido abuso. Y yo no he visto a nadie protestando por eso. Se mete con los chinos estigmatizándolos por la cuestión del coronavirus, ¿no? Tampoco. Cuando a inicios de la pandemia decían, es que no es el virus chino porque no hay que estigmatizar, es un virus, entonces surgió en China, pero no hay que decirle virus chino. Y él lo hace como, lo relaciona con los chinos, ¿no? Se mete con los judíos. Así, les da con todo. Hay un momento en el que alguien grita, no sé si eso era planeado, fue espontáneo, grita Palestina libre, ¿no? Como diciendo, malditos judíos son lo que sabemos que son, ¿no? Porque además los judíos tienen la particularidad de que saben hacer dinero y a la gente no le gusta alguien no le gusta los que hacen dinero. Sí. No. Se mete con las feministas, se mete con los pobres. Pero da la casualidad que con los pobres que se mete son pobres blancos, entonces ahí no vamos a decir nada, porque si fueran pobres de otra minoría, entonces sí nos escandalizamos, pero como son blancos se puede hablar mal de ellos, ¿no? Entonces, lo que a mí me llama la atención de esta rutina es que él todo el tiempo te está cuestionando dónde están tus afectos y dónde está, no tu odio, pero sí tu indiferencia. Y nos damos cuenta de que podemos hablar mal de todos estos colectivos que mencioné, pero ahorita no podemos reírnos de los gays, de los transexuales y de la comunidad del alfabeto, como él le llamaba, en otra rutina que es todavía más brutal que esta, la anterior, que es todavía más brutal, ¿no? Es más sanguinario. Sí, porque ellos son los que tienen el poder ahora. Sí. Tú te presentas como minoría, pero en realidad tú tienes el poder. ¿Por qué? Porque tienes a los congresistas de tu lado, tienes a la prensa de tu lado, porque a partir del monólogo anterior, que se llama creo que Sticks and Stones, empezó a lloverle la crítica de todos y él hace referencia a un artículo que se escribió sobre él en BuzzFeed, que bueno, todos ya sabemos que BuzzFeed es súper progre, del 27 de agosto de 2019, que es cuando le decían a él, es que te estás imponiendo a la gente, ¿no? Y todo el tiempo está haciendo referencia. Entonces decía Úrsula, es que yo no me puedo imaginar cómo será ser negro y homosexual en los Estados Unidos. Pues depende, porque si tienes dinero, y él todo el tiempo también está bromeando con que él tiene dinero, pero no nos reímos o sea, no lo estigmatizamos porque él es negro. Se burla hasta de la vacuna que se puso, ¿no? Sí, era muy negro. Entonces, todo el tiempo está jugando, ¿no? Entonces, ¿quién es más privilegiado? ¿Un blanco pobre? Porque a mí la parte del restaurante, cuando dice, bueno, era un restaurante bueno, para esos blancos que no conocen otra cosa, no, y yo así, qué maldito. Sí, no dijo todo Michigan, también dijo, era un lugar, el segundo que fue, que era mucho peor que el anterior, era de puros blancos pobres, como Michigan. Como Eminem. Sí. Exacto. Entonces, ¿quién es más privilegiado? ¿Un blanco o un blanco pobre o un rico negro? Entonces todo el tiempo está jugando quiénes son los privilegiados, quiénes están en el culmen leí un concepto por ahí que me pareció maravilloso, la jerarquía del sufrimiento y la victimización. Hoy estamos compitiendo por quién es más víctima, quién sufre más. No, y es maravilloso. A mí esa rutina me dejó muchísimas más preguntas que respuestas. Es que lo habíamos hablado en algún podcast a ver, la comedia son dos cosas. Esto es definición del librito de los comediantes. Es tragedia más tiempo. Es decir, el tiempo, el contexto temporal es el que te permite hablar incluso de las tragedias que hoy pueden ser muy dolorosas, como ocurre en cualquier situación, ¿no? Un amigo me decía, vas a saber que has sanado la herida de tu ser más querido que ha fallecido el día que sea su cumpleaños y te veas a ti mismo muriéndote de risa de X cosa. Ese día te darás cuenta y dirás, ya pasé el duelo,
ya lo sané, ¿no? Entonces, la comedia es tragedia más tiempo, por un lado. Pero por el otro lado, la comedia tiene la función social, si es que alguna tiene, de justamente cuestionarte por qué me estoy riendo de algo que en teoría no debería yo de estarme riendo. Como tú decías, ¿en dónde estoy parado? O sea, reflexionar y decir a través de la comedia, a través de la sátira, a través de la burla, del chiste, cuestionarme qué onda con esto. O sea, ¿por qué algo que se vive en algunos casos de manera dramática, dolorosa, está causando risa o por qué tiene la capacidad de mover a risa? Y me parece que ahí es algo que es muy, muy interesante como retomar, ¿no? Y sí, justamente esto de Dave Chappelle me parece que va a ser, como dicen algunos críticos, un parteaguas en el tema de la discusión de la corrección política, pero también de lo que hablábamos antes, ¿no? De los grupos minoritarios. Antes se me olvide, hay un texto interesantísimo por aquello de que minoría, no minoría. Es Frederick Martel. Él es un tipo que todo el mundo es un sociólogo, que todo el mundo lo crucifica porque dicen que pues eso, ¿no? Que es como muy progre, pero tiene cosas buenas. Él tiene uno que se llama El triunfo de las ciudades, muy interesante, y tiene otro que se llama Global Gay, cómo la revolución gay está cambiando al mundo. Habla de muchos lugares, desde lo gay, el reciente, muy, muy reciente movimiento gay en Cuba, hasta Estados Unidos, hasta Europa, y habla de muchas cosas. Y también retoma esta idea de que, no sé si se llega a entrevistar con el Papa y le dice, ¿qué onda con que hay un lobby gay en el Vaticano? Y él le dice, no me preocupa tanto lo gay, me preocupa que haya un lobby. Y eso es brutal, o sea, eso es brutal. El Papa le dice, no me preocupa que hayan gays en el Vaticano, los hay. Lo que me preocupa es que hay un lobby. Y esta es una de las cosas que está sobre la discusión, ¿no? Como en Estados Unidos, justo en Estados Unidos, sí han sido grupos que han logrado meterse en círculos de poder, no de minorías, sino de verdad, de privilegiados en el sentido literal de la palabra, exención de pago o gravamen de parte de quien ostenta el poder, es decir, yo a ti te doy ciertos beneficios, merecidos o no, por el simple hecho de que ya peleaste un lugar como minoría y te lo doy, por encima de cualquiera. Entonces, no es tanto como que en Estados Unidos, o sea, creo yo que este debate entre negros y, o como planteándolo así, no es que sea así, pero Dave Chappelle así lo pone, entre un negro y los derechos de los gays, me parece que es un debate entre minorías y que ahí es donde chocan los intereses, ¿no? Pero no sé. Sí, claro, o sea, ya tenemos minorías enfrentadas y precisamente en el Sticks and Stones, él habla de eso, ¿no? De que pensamos el movimiento LGTB, ya no sé qué más sigue, como un movimiento unificado, cuando él dice, no, o sea, cada letra es un movimiento y es un movimiento enfrentado entre sí, o sea, no crean que todos son muy amiguitos, ¿no? Porque no, hay unas pugnas internas brutales. Internas, y tendemos a pensarlos como un movimiento como muy homogéneo y no es así. Y en algún punto también veíamos al movimiento LGTB muy aliado del feminismo también, como que en algún punto se hermanaron y ahorita se andan dando de hostias. Hasta la... Sí, por todo. Sí, ¿no? Y lo que también a mí me deja pensando esta rutina, y tiene que ver con ya la tercera parte, porque yo como que encontré 3 partes en la rutina, es la pugna también entre el individuo y la colectividad, ¿no? Hablando un poco también de estereotipar, ¿no? Que cuando esa persona, en este caso un transexual, porque él habla de una amiga suya, ¿no? Se sale de lo que debería ser un transexual según el movimiento, entonces tenemos todo el derecho de atacarla, ¿no? Entonces, entendemos a las personas que participan en estos movimientos o a las cuales se les asigna determinada característica, en este caso ser transexual, como un bloque homogéneo que no puede, ahora sí que, expresar su individualidad. Sí, claro. No puede expresar en algún momento algo que le genera más significado, como decía, ¿no? A lo mejor yo sí vivo en un pueblo, hablo maya, pero lo que a mí me mueve y lo que a mí me enciende mi fuego interior es mi religión o es mi oficio.
y lo maya, que hablo maya, es una característica más de mi identidad. Entonces también ahí me resulta interesante pensar qué es lo que define a un ser humano, cómo conforma su identidad, porque parece ser que para los transexuales el punto más importante es de tengo cuerpo de hombre, pero me siento mujer, ¿no? Es como lo que te define y es lo más importante. Y cuando defiendes algo por encima de eso, como el caso de la amiga, ¿no? Que defendió más, es que sí, soy esto, pero lo que a mí me mueve es ser comediante. Y en un punto voy a defender más a los de mi tribu, que son los comediantes, que a los transexuales, porque eso es una característica más que me define como persona, ni siquiera es la más importante. Entonces también, ¿no? Como esta parte del colectivo que pretende aplastar al individuo y no lo deja expresarse en todo, ahora sí que su completud. Sí, sí. No, y sabes que en algún punto se ha dicho, ¿no? Cómo los extremos se tocan y cómo una de las cosas que tanto los movimientos feministas como LGBT y LGBTQ y más han como que es el punto donde se tocan, es el tema del rol estereotipado de género, ¿no? Pareciera que de alguna manera se está replicando eso, porque nos están generando justo eso, o sea, una persona transexual tiene que ser así y tiene que tener ciertas características que van a componer su rol. Y en este caso, como tú bien apuntaste, es el tema de la disputa de su cuerpo, ¿no? Disputa que se vive de forma individual en la transformación y en la conversión y también con los demás. Esto tiene que definirte y si no te define, no estás cumpliendo el rol que esperamos que cumplas. Y entonces al final se vuelve a tocar con lo que se ha criticado de la sociedad en general, ¿no? Que están estereotipados y eso. De alguna manera están generando otra vez esos roles estereotipados de género y ¿sabes qué? Ni siquiera lo veo como algo esencialmente negativo, simplemente me parece que es la forma en la que operamos, generando roles, estereotipando conductas, que por supuesto que todo el tiempo hacemos crítica y reflexión y vamos rompiendo con eso, pero al final las colas se están tocando nuevamente, a mí me parece. Sí. No, adelante. No. ¿Tú? Yo ya hablé mucho. Iba a decir eso, que está chistoso, pero sí, las colas se tocan. Hablando de... Hombre, pasa en la vida real, pasa en los shows y las cosas se tocan, ¿no? Otra funada nos viene, pero bueno, el tema, incitando al acoso, ¿no? El tema es que ya se me olvidó todo lo que iba a decir. Yo tengo una pregunta. Sí, dale. Bueno, Netflix le ha dado ahora sí que el espaldarazo a Dave Chappelle. No va a bajar. Sí. Se supone que no van a bajarlo y lo defienden a capa. A ver, yo no creo, porque también Netflix no deja de... Y también ya se dieron cuenta, pues que la gente quiere ver ese tipo de contenidos y que si tú te la pasas, ahora sí que publicando contenidos con una consigna política, la gente no reacciona bien a ese tipo de contenidos porque se vuelve todo muy repetitivo. Entonces, no estoy diciendo tampoco que no haya ahora sí que creaciones que tengan ahí una consigna muy clara, pero el punto es que no sea todo, ¿no? Porque de repente ya en todos lados que te meten como tú dices, tiene que haber un afroamericano, tiene que haber un gay, tiene que haber un indígena y ya la historia es en función de eso, en lugar de contar una historia que a alguien le sea significativa. Yo siempre lo he dicho, a mí cuando empezó todo este lío en los Óscares, yo decía, pues son los Óscares, no las Naciones Unidas, o sea, sí. Sí, totalmente. Es que está cañón porque, bueno, ya voy a meter yo mi cuchara. En Pokémon Go pasó que creo que un poquito antes de la pandemia hay tres, digamos, como profesores guías, ¿no? Spark, Blanchet y ahorita se me fue el nombre del equipo rojo. Y anunciaron que Blanchet, que siempre fue identificada como mujer, y ella era de sabiduría y todo eso, y yo soy del equipo azul, obviamente, porque es el de los científicos de Pokémon. Y de un día para acá anuncian que Blanchet no se identifica con ningún género.
que no me acuerdo cómo se les llama a los que no se identifican con ningún género fluido, creo. Algo así. Género, no sé. Y que entonces Blanche ya... Y todo mundo, realmente toda la comunidad de jugadores que conozco de aquí de Mérida se indignó, dijo, oigan, es Pokémon, siempre ha sido mujer, siempre ha sido la científica, ¿de dónde sacan que ahora no tiene género? Y todo mundo, y mucha gente que ni le interesa ni sabe qué onda con eso, así. Hasta hubo cambios de equipo, así de yo no voy a estar en este equipo de la sin género, ¿no? Y se cambiaron. Entonces, sí, como tú bien dices, se vuelve repetitivo y termina agotando al consumidor, como bien dices. O sea, si yo para qué quiero ver siempre lo mismo, la misma historia, que siempre tiene que haber una cuota y eso, pues ya, de otros contenidos. O siempre me van a estar aleccionando y siempre me van a decir que soy una mala persona por no compartir determinadas consignas. Pero mi pregunta es, ¿se imaginan ustedes a Ricky Gervais haciendo ese monólogo y que Netflix le dé ahora sí que todo su apoyo? Está complicado. No. Y eso que a Ricky Gervais también como que le vale el mundo, sí, ¿no? Sí. Él dice cosas y se mete con todo el mundo. Sí. Pero Netflix le daría el apoyo a Ricky Gervais, no, hombre blanco, heterosexual, millonario. Netflix no da, no, para nada. No, paso sin guarache. Paso sin guarache. Claro. Y lo hace además con Big Data. O sea, si Netflix defendió esta propuesta de Dave Chappelle, es porque tiene perfectamente medido con Big Data a sus consumidores. Sabe que cuando llega una escena que a la persona no le gusta, en el interior de su privacidad le da a adelantar. Sabe dónde brinca, qué repite, dónde para, dónde se queja, qué hace. O sea, lo tienen perfectamente medido y saben hacia dónde va este episodio, ¿no? Y además, como tú dices, esto de Dave Chappelle ni es nuevo y además él en el episodio lo dice, a mí siempre me han tratado de transfóbico, o sea, toda la vida. O sea, soy anti-LGBT, soy transfóbico por los chistes que cuento sin conocer mi vida. Y entonces por ahí va el tema, ¿no? Me parece que yo creo que sí, que le va a dar el espaldarazo, que evidentemente le va a dar el espaldarazo porque hay una seguridad económica que va a entrar por ahí porque están explotando un nicho y que va a estar por ahí, ¿no? Realmente la gente quiere ver eso, tan es así. Y otro tema interesante es cómo la audiencia y los críticos y la prensa están totalmente divorciados. O sea, la prensa está hablando a una audiencia que no la quiere escuchar, porque vimos las calificaciones en Rotten Tomatoes, que la audiencia le da un 90% de aprobación a la rutina y los críticos le dan apenas 40%. Sí. Hay un divorcio total. Claro. O sea, la gente quiere escuchar la gente se quiere reír. O sea, primero, punto. Sí, primero, la gente se quiere reír. La gente ya está cansada como de aparentar ser algo que no es, porque ciertamente, aunque, bueno, yo de repente digo, ay, que soy muy cínica, no es cierto, yo también de repente me cuido de qué publico y todo, porque no quieres recibir hate, no quieres que te estén ahí aleccionando, pero en tu fuero interior, ves a alguien como Dave Chappelle diciendo eso y dices, te banco, hermano. Sí, gracias por existir. Es que podríamos incluso no estar de acuerdo, pero es refrescante. O sea, por supuesto, contra su discurso, pero escuchar eso es refrescante, por Dios. O sea, se trata de eso. O sea, no tiene nada que ver. O sea, y que sí creo que pone en la mesa una discusión que ya otros le habían dado el carpetazo. No. Sobre este tema no hablas. O sea, se respeta y tú te callas. Eres hetero y valiste madres. O sea, eres hetero, no negro y no todo lo que debe cumplir, ya te callas. Y no es cierto, o sea, tenemos que decir, tenemos derechos que no se nos están cumpliendo ni se nos están dando. El derecho a la libre expresión. Para comenzar, no quiere decir a la ofensa, no nos confundamos. O sea, no estamos hablando de eso, pero el derecho a decir, oye, yo pienso diferente. ¿Cuál es el problema? Y que creo que esto es lo que está un poco detrás, como en el gran marco de las luchas. Me parece que lo de Dave Chappelle es lo que tiene detrás, ese gran marco de la libertad de expresión, y que además hay que decirlo, hay un ala gringa que es muy, muy fuerte y muy dura defendiendo su libertad de expresión. O sea, contra Joe Biden no nos llegan todas las noticias, pero hay un ala gringa muy dura contra Joe Biden, precisamente por autoritario para ellos, ¿verdad? No conocen a nuestros presidentes latinoamericanos, pero ya les parece brutalmente autoritario lo que está haciendo y están discutiendo, ¿no? Pero imagínate un cabecito. La tierra de la libertad.
Imagínate, o sea... No. Lo que yo decía cuando hablaban de que los gringos no se ponen mascarilla, estoy en contra de eso, pero hay que reconocer que los tienen muy grandes para ellos pelear y salir y decir, si yo no me quiero poner mascarilla, no me la pongo porque no me la pongo y ya. Sí, no estoy, fíjense cómo estoy hablando de algo sobre lo que no estoy a favor. O sea, no estoy a favor de que salgan sin mascarilla o sin cubrebocas. Sin embargo, me parece que hay que tener muchos pantalones y una conciencia ciudadana y democrática que no se basa en voy a votar y ya soy democrático. No, no, no. Sino ejercer la democracia como ciudadano. Me parece que hay que tener muchos pantalones y entender mucho más la democracia. Un poco lo que decía Alexis de Tocqueville, ¿no? De entender la democracia en América para entender por qué los gringos actúan como actúan, ¿no? Sí, ¿no? Y algo que nos escandaliza a nosotros, por ejemplo, porque no entendemos tampoco el contexto es la aportación de armas, por ejemplo, de que la defienden también, porque nosotros lo vemos desde otra perspectiva, pero para ellos tener un arma es tener ahora sí que la oportunidad de defenderte contra el poder. O sea, las armas para los estadounidenses son eso. Cuando el tirano venga a tratar de pisarte, nosotros tenemos cómo defendernos. De ahí viene la libre aportación de armas para los gringos. Para nosotros es algo así como, están muy locos, ¿no? Como alguien va a tener un arma, pero no entendemos esto de siempre rebelarse contra el poder y ahora sí que defender la libertad. Pero además el discurso es antigringo, porque los canadienses tienen, hasta donde yo sé, la misma libertad de portar armas. Y también creo que los suizos, bueno, que sí creo que los suizos. Todos los suizos bueno, la mayoría de los canadienses tienen una escopeta y se dedican a la tienen más armas. Los canadienses tienen más armas que los gringos. De hecho, el documental de Bowling for Columbine, pero después saca otra serie de documentales, es David Moore, Michael Moore. Que mostraba esto, ¿no? Cómo en Estados Unidos hay un problema, porque hay un problema, evidentemente todos los días hay un tiroteo y shootings en las escuelas, o en un día sí, 2 días no, o 3 días también. Hay un problema social, pero el hecho de la tenencia de armas, dice, resulta ser que te vas a Canadá, al país vecino, a un lado de Michigan, donde yo vivo, dice, y la gente tiene armas y no pasa nada, ¿no? Incluso la ideología respecto a la aportación de armas es otra totalmente. Entonces creo que es importante esta discusión, ¿no? Y sabes qué también, de lo que decía Perla y de lo que dices tú sobre las armas, otra de las cosas que justo en la discusión de la aportación de cubrebocas que se vio y que fue evidente es que la gente en Estados Unidos va al Senado a cada rato si quiere y presenta sus argumentos y sus puntos de vista. Aquí las cámaras, tanto las de diputados y senadores, que a mí me parece una tontería que haya tanta cámara, pero bueno, y tantos legisladores, una sesión, simplemente eso está negado, o sea, no hay forma de que yo, fulanita, vaya a decir la ciudadanía. Y que eso sí, fíjate, volviendo al inicio, eso sí, pero creo que es positivo que se hagan, que se muestren otras maneras de hacer ciudadanía, más que ir a votar, ¿no? Y que la gente de verdad se cree ciudadanía y está siendo hasta un buen ciudadano, ¿no? Hay que buscar otras maneras. Creo que tendríamos que acercarnos más a la actividad legislativa y que me parece eso de aplaudir, porque lo que se hizo y lo que hicimos desde Latinoamérica es burlarnos de los ciudadanos estadounidenses que iban a decir que no podían respirar o que la mascarilla no servía de nada. Nos reímos, los tachamos de tontos, de estúpidos, se dijeron un montón de cosas y no se vio que ejercen su ciudadanía de una manera magistral, o sea, que van y se paran y por muy absurdo que pueda parecerles a los demás, dan su opinión de algo que es relevante para ellos como ciudadanos, que eso no se hace aquí y no sé cuándo se logrará hacer realmente. Sí. Tenemos otra tradición. Sí, es otro rollo. Otro rollo. Bueno, oigan, las rezadoras es lo más cercano a eso, que van y todos se burlan, pero ellas tienen su derecho, es más, pudieron haber entrado.
al Senado. Y no, no está atacando el Estado laico, que ellas vayan a rezar. Trata a las rezadoras como si fuesen narcos con un cuerno de chivo. Es así como estas señoras, ¿qué te hacen? O sea, tú déjalas ahí. Claro. ¡No, malditas! Estas señoras, que les pasen. Pobres señoras, o sea, no son el Chapo Guzmán y su familia, ni Guzmán lo eran, o sea, no mamen, o sea, no van a hacer nada, o sea. Pero ellos están más cerca de un ejercicio democrático que todos los que la critican. Claro, que estoy de acuerdo, no nos parezca de risa, pero es otra cosa, o sea, pero ahí están paradas, ¿no? Y es lo que hay que, esas cosas son como de aplaudir, insisto, aunque no estemos a favor de eso. No sé cómo nos vamos a ir, cómo nos vamos a ir hoy, nos van a ¿cuáles creen que van a ser los taches que nos van a poner? No lo sé, tengo miedo. Transfobos, antigrupos indígenas. Pero bueno, haciéndole honor a Dave Chappelle, hay que tomar la etiqueta y asumirla como él lo hace. Claro. Cuando él hace eso, los desarma postura totalmente. O sea, si yo me burlo de la etiqueta que me pones, ¿qué más vas a hacer tú? O sea, ya te quité todo el poder. Y lo hace magistralmente. De verdad, vean todos sus shows. Sí. Son refrescantes. No, pero a mí el cierre de me pareció de verdad de pararse y aplaudirle. O sea, el cierre que da de la amiga, ¿no? Para mí fue muy agridulce, no solamente por la anécdota, sino porque también llega en un punto en el que dice él, bueno, ya, estoy cansado, yo ya no voy a hablar más del tema. O sea, ahí ustedes quédense con su discusión, quédense con, si no se quieren reír, no se rían, pero yo ya estoy agotado. Sí. Y de ahí viene también el título del monólogo, sí, el closer, el que cierra, el que pone el punto final, de una manera magistral, pero es eso, o sea, que ya estoy cansado, no puede ser que a nosotros los comediantes todo el tiempo nos estén pisoteando por hacer nuestro arte. Sí. No, a mí me pareció magistral a nivel de performance y de cómo elabora el discurso, cómo cierra con algo dramático que te pone a pensar y te toca el corazón. O sea, el cierre, digo, véanlo, no le vamos a hacer spoiler, pero de verdad merece toda la pena. Sí, y te habla también de la hipocresía de todos estos grupos, ¿no? Cuando tantito disientes, no les importa destruirte. Sí. No les importa. Fue lo que le pasó a la amiga. Claro, entonces, yo sí dije, puchis, fue como muy agridulce, pero también como ver que cada vez más gente dice, no, pues estoy de acuerdo con él. O sea, la gente ya está cansada de la corrección política, la gente está cansada de aparentar. Sí, que la corrección política es hipocresía, ¿eh? Es una máscara. En el espacio privado pienso una cosa y en el espacio público digo otra. Digo otra, totalmente. Y estar viviendo como en estos dos espacios, cuando el hecho de reírte de alguna broma sobre cualquier cosa no te convierte en mala persona. Y la cuestión también de la cancelación es, oye, me estás quitando mi derecho a equivocarme. No puede ser que ya uno ni siquiera tenga derecho a equivocarse y a madurar. Claro. Y él lo dice también en el monólogo pasado, de cuando tú lastimas a tu audiencia, la lastimas entre comillas, son capaces de buscar absolutamente cualquier error del pasado para destruirte. Y tú dices, oye, es que yo ya no soy la misma persona que era hace. O sea, ni siquiera tenemos el derecho a madurar. Sí, juzgarte con la moral del pasado en el presente, ¿no? Sí. Entonces, yo espero que no sea su último monólogo al respecto. Él como que deja esa sensación de ya estoy agotado, ya. Si ustedes no se van a reír conmigo, no tiene caso. O sea, ya basta, ¿no? Pero la forma en que va bordeando todo y cada una de las temáticas que va ahí él hilvanando, ¿no? Lo hace de manera magistral y como tú bien dices, toda la tradición del stand-up en Estados Unidos no es solamente reírse, es que a través de la risa y de las anécdotas te va cuestionando qué es lo que tú piensas, dónde estás parado, por qué piensas lo que piensas, pero siempre desde el humor. Y para mí el humor es eso. Por eso me choca mucho que a los comediantes se les intente aplastar, porque si los aplastamos a ellos, ¿qué nos queda?
Sí, sí, sí. Ese era el espacio donde puedes en lo ficcional oír de todo y te lo quitan y ya, pues, ¿qué haces? Sí, es una mutilación de la sociedad. A mí me parece que es una mutilación, evidentemente, ¿no? La corrección política, eso, para mí eso es la mutilación. Tenemos que ser de una manera en la vida pública, aunque en la vida privada seas lo que seas, ¿no? Y lo digo en el sentido de que a mucha gente a la que se le ha cancelado, y digamos, no solamente como en espacios mediáticos, sino porque además la cancelación ya se llevó a microcancelación, en grupos, en pequeños grupos y esto. Y cuando tú eres correcto políticamente y le pones palomitas a todo, en tu vida privada puede ser lo que sea. Y entonces allí es donde la hipocresía y esta moral como de check-in, de poner palomitas, se vuelve peligrosa también, ¿no? Porque eso me parece que abre la puerta a prácticas perversas y que tienen que ver con el espacio privado y las relaciones en corto. Entonces, yo sí creo que la corrección política nos lleva justo a eso, ¿no? A prácticas. Es que ese es el problema, por eso es que surgen los lobbies, Sí. porque en lo oscurito van fraguando lo que no te van a decir enfrente de los demás y por ahí no ves por dónde sale. Bueno, en España ocurrió, por ejemplo, que la gente dice, ¿cómo fue que Vox ganó en Andalucía? Bueno, ve a preguntarles a los andaluces y yo conozco gente de esa región que me ha dicho, es que mis papás votaron por Vox. ¿Por qué? Pues porque estaban hasta la madre de la migración descontrolada y sin regulaciones. Así me lo dijeron. Y nunca te lo dijeron, nunca me lo dijeron. Yo todo el tiempo creí que eran de otro partido, que eran de izquierdas y votaron por Vox. Entonces es como, ¿por qué ocurrió? Bueno, pues porque calladitos se ven más bonitos y los obligan a replegarse. Por eso cuando dicen, es que cómo están ganando las extremas derechas, pues vean hacia dónde se están replegando por los discursos de las extremas izquierdas. Es sencillo. Mientras más radical sea el discurso de la izquierda, espérate una voltereta que no te la vas a ver venir. Y eso a mí me parece que más allá de expresar lo que la sociedad cree y a dónde va la política, justo lo que tiene de peligroso es que estamos dando paso a gestar cosas que no deben hacerse en lo oscurito porque deberían hacerse a vista de todos. Y sin embargo, la política ya se volvió de total y absoluta hipocresía. Ya lo era, pero ahora es llévatelo a la cama. O sea, en la cama decides incluso por quién vas a votar, a ese grado. Entonces, eso me parece a mí también que pervierte a la sociedad desde mi punto de vista, ¿no? Sí. No sé qué piensan. Totalmente, totalmente. No puedes mantener escondido todo. Sí, se te va a salir, se te va a salir. En algún punto va a salir. Nosotros en este podcast ya se nos salió. El chamuco se nos salió aquí. Sí, luego nos comentan, ¿no? Se referían a tal caso, díganlo. Nombres. No, pues de repente comentan y nos dicen, ¿no? De repente alguien nos cae en los comentarios, pone, estaban hablando de tal caso y nada más no lo dijeron porque no tienen valor, no me acuerdo qué dijeron, pero bueno. No, porque aquí no es ventaneando, no vamos a hablar de gente que no seamos nosotros. Claro, si quieren nombres y eso, digo, que vean a Pati Chapoy. No tiene caso, hay gente a la que yo luego le cuento, los que nos están escuchando ya vamos a terminar, tranquilos. Hay gente a la que le cuento algo y me dice, ¿quién fue? Dime, a ver, brother, importa el hecho. La persona da igual, o sea, te estoy contando una bronca, te estoy contando algo, entiende el mensaje, quien lo dijo, te prometo que no tiene ninguna relevancia, o sea, no tiene ninguna importancia, importa el hecho que te estoy contando y por eso te lo estoy dando sin nombres, ¿no? Entonces, pero bueno, claro. La gente siempre quiere más sangre después de lo que ya hay, pero bueno, a ver qué. Es que es el morbo, a la gente le encanta ver el destazado y ver así las entrañas. Sí, así me decían a mí a veces, pelea, yo, ¿por qué voy a pelear, güey? Porque tú eres polémico. Yo soy polémico, yo no soy polémico. No, porque cuando tú dices, no, tú me estás picando porque soy pendejo y yo vaya y hable y me peleé conmigo. No. Ya me la sé de memoria, ¿no? Pelea tú, di lo que quieras decir, inconfórmate tú, no, hermano. Cuando yo crea que debo defender algo mío, lo haré. Hasta ya me estoy volviendo polémica por tu influencia. Aquí tantos podcasts, ya estoy volviendo polémica. Ahora yo soy culpable, no manches. No es cierto, ¿eh? Sepultado en el podcast. No es cierto, es mentira. Oiga, pues nada, yo creo que vamos a cerrar si no tienen otra cosa que añadir. Si tienen otra cosa que añadir, yo creo que ya.
porque ya nos sepultamos demasiado. Sí, no manches. No, yo creo que es importante, ¿no? Ir como buscando y abriendo estos espacios, si es en lo que creemos, ¿no? Sobre todo el mensaje es eso, la libertad de expresión sin necesidad de ofender ni agredir a nadie. Ya si alguien se va a sentir ofendido, le hayas dicho o no le hayas dicho. Eso se escapa a nuestras manos, no es la intención, sino es simplemente abrir el diálogo y realizar conversaciones sanas, abiertas y con el derecho que todos tenemos como ciudadanos, ¿no? La pasé súper bien. Estuvo yo igual. Nada más falta la botana. Estuvo buenísimo. No sé cómo vaya a quedar parte de los cortes, bueno, nos íbamos, yo temblaba. De repente las dos estaban como en la misma posición, como haciendo mirroring, ¿no? Y yo decía, ching, ya se me congelaron. Y no, ustedes me estaban escuchando, pero me entraba ya ese miedo. Hay que ver cómo va a quedar en la grabación. No sé si cuando yo me salí, Úrsula, me dijiste por WhatsApp que se había... Sí, pero salió perfecto porque cuando se paró, hablamos y luego se volvió a decir, así que no hay problema. Lo pego y listo. O sea, le volvieron a dar a grabar. Bueno, vamos a ver cuántas grabaciones suelta, porque no sé si ahí se grabó. Está grabando, bueno, ahorita lo vemos. Sí, hay que ver si lo grabó cortado con 2 o a ver si... A ver qué pasa. Yo espero que estuvo muy bueno y muy entretenido y aparte con mucha carnita. Yo espero que esté bien y que se pueda subir íntegro. Pero vamos a ver qué onda. Nada, Perla, muchas gracias. No, al contrario. Cuando quieras. Gracias a ustedes por invitarme. Estoy en mi programa favorito, mamá. Aprende el podcast. Ya abre tu podcast. Yo sé lo que hablo. Abre ya tu podcast, Perla. Yo sé, igual Úrsula sabe de lo que hablamos. Abre ya tu podcast. Lo voy a abrir. Acá podemos hacer un collab, ¿no? Estaría más padre, ¿no? Digo yo. Sí, claro. Sí. Más padre. Chaburruqueando a todo lo que da. Bueno, pues bien chévere. Cuídense, nada, saludos, que estén bien y ojalá que compartan y todo ese rollo. Ya le estaremos pasando el episodio. Y pues nada, si les gusta, ya saben todo lo que se tiene que hacer. Nada, nos estamos viendo. Hasta luego. Chao. Bye.